Buenas noches. Nuevamente estamos aquí en este programa de disenso que dirige nuestro amigo Vuela, que hoy no puede estar con nosotros, así que tengo el gusto de reemplazarlo. En la medida de mis posibilidades trataré de no dejar mal al programa, porque tenemos en este momento en la mesa a un grupo de personas vinculadas a mí en un proyecto de investigación común, y por lo tanto nos ha parecido interesante ofrecer a los oyentes de disenso esta experiencia de investigación sobre la filosofía argentina reciente. Se encuentra enfrente mío el licenciado Raúl Domínguez, que es el profesor a cargo de la Cátedra de Filosofía Argentina en el Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca. En este otro extremo al lado de él se encuentra el licenciado Diego Rosaki, graduado del mismo departamento, también miembro del equipo y profesor de filosofía en el profesorado Juan 23, una institución muy reconocida en Bahía Blanca. A mi lado, a mi derecha, el Delfín, el alumno recién graduado Martín Fuentes, del mismo departamento, de la carrera de filosofía, y también miembro de nuestro equipo. Se ha incorporado el año pasado en su carácter de alumno y ahora ya pasará a continuar incorporado en carácter de graduado. Nosotros tenemos un proyecto de investigación que es la continuación de otro que llevamos desde hace varios años, sobre la historia de la filosofía argentina. En algún momento, también en algunas otras audiciones, y sobre todo en el interés que Alberto Vuela tiene por la filosofía argentina y sus cultores, hemos hablado de la importancia de hacer conocer este pensamiento que habitualmente no figura en los manuales. Entonces, la primera pregunta que abre la mesa a estas personas que se han incorporado a este proyecto, habiendo muchos otros proyectos, como puede ser filosofía antigua, metafísica, estética, etcétera, ¿cómo es que se inspiraron, cómo es que tuvieron la idea de incorporarse a un grupo de trabajo tan específico en un área que no es tradicional, que tiene menos lectores, que tiene menos visibilidad que otras disciplinas filosóficas? A ver, Raúl. Bien, en mi caso, por ejemplo, mi vinculación, yo la materia, digamos, filosofía argentina y latinoamericana no la tuve yo en la carrera, no la cursé, y por lo tanto no tenía un gran conocimiento sobre esta materia, pero sí tenía un acercamiento a partir de la literatura y de la historia. Había cursado algunas materias de historia y de literatura, y siempre me pareció interesante el tema de trabajar el pensamiento filosófico argentino y latinoamericano. Y la vinculación más fuerte aparece cuando rindo un concurso en 2002, que es cuando aparece la materia en la Universidad Nacional del Sur, y a partir de ese concurso, ¿sí?, al rendir ese concurso, ya me vinculo directamente con las temáticas de lo que es filosofía argentina y latinoamericana. Y bueno, y luego el trayecto ha sido ir tratando de profundizar sobre esos conocimientos que yo no los había tenido, no había cursado, no teníamos un profesor. La profesora que teníamos al frente de la materia, una profesora que viajaba, Susana Barbosa, que iba a Bahía Blanca, y ahí empieza mi contacto con filosofía argentina y latinoamericana. Pero realmente, como dice Celina, digamos, los contenidos de filosofía argentina y latinoamericana, en mi caso, llegan, digamos, de una manera bastante lateral, ¿no? Habiéndola cursado. Y bueno, y a partir de ahí fue mi profundización en esto, ¿no? Luego, ya en el 2007, me contacto con Celina y empezamos a trabajar juntos en el proyecto de investigación ahí a la Universidad Nacional del Sur, y bueno, y a medida que íbamos avanzando el tiempo, y voy consolidando, digamos, algunos conocimientos básicos o algunas temáticas comunes que tratan en historia de la filosofía argentina y latinoamericana. Muchas gracias. Entonces, a ver, Diego, que más o menos debe tener una historia parecida, porque, como lo acaba de decir Raúl, es muy reciente la introducción de la materia, y todavía hay algunas carreras de filosofía en todo el país que no la tienen. Solamente alguna vez un seminario de posgrado. O sea, todavía estamos luchando por el reconocimiento de nuestro pasado filosófico. Exactamente. Sí, en mi caso, en mi formación tampoco estaba la materia de filosofía argentina y latinoamericana, pero tuvimos la suerte de tener un profesor que era Ricardo García,
que él en una materia que era un seminario de filosofía práctica, ese era el nombre de la materia, nos daba los textos de Kuschen para leer, incluso Escanón, entonces como que entramos a la filosofía latinoamericana por ese lado. Y después fue como un gran bache en mi formación, hasta que bueno, nos invitó Raúl a participar en el grupo y me pareció una oportunidad como para poder acercarme a este pensamiento y a estas categorías de pensamiento que de alguna manera definen nuestra manera de interpretar la realidad y que quizás a veces uno no las tiene muy en claro. Bueno, me alegro esta referencia de Diego, porque Ricardo García, un profesor muy reconocido en la universidad, y amigo mío, es un profesor de medieval, de filosofía medieval. Esto tiene que ver con que hace un tiempo, unas semanas, entrevistamos aquí mismo al profesor Chot de México, que justamente mencionábamos la coincidencia conmigo, que los dos hacemos medieval y pensamiento de nuestros propios países, y acá tenemos otro caso, el de Ricardo García, que es su especialidad es filosofía medieval, su doctorado versó sobre San Agustín, y sin embargo él se preocupa por el pensamiento argentino y además le interesa, esto es algo que añado por mi cuenta, el reconocimiento de las figuras argentinas que han pasado por la universidad, ya hablaremos de eso luego, y en ese sentido me parece una posición ejemplar la de Ricardo García. No es necesario que uno tenga una cátedra para difundir algo que vale la pena difundir, basta con que tenga la voluntad de hacerlo y que lo conozca, obviamente. Esto me parece muy importante. Pasemos a Martín, que ya pertenece a otra generación y seguramente sus experiencias son diferentes. ¿Qué te parece la cosa, Martín? Sí, la verdad es que mi experiencia, mi historia en contacto con el pensamiento nacional y latinoamericano es bastante diferente en ese sentido. Yo soy parte de una generación que ya tenía en su plan de estudios la materia de filosofía argentina y latinoamericana, con la fantasía inicial que te despertaba el hecho de tenerla en cuarto. Entonces es como que uno se iba acercando curiosamente hasta que uno la cursa, y bueno, yo personalmente... O sea, casi al final de la carrera. Claro, casi al final. Me sentí muy atraído por los temas, y sentí que realmente había algo que valía la pena y que merecía ser estudiado con mucho entusiasmo. Sobre todo en el marco de un proyecto de investigación en el cual también se introduce esta cuestión novedosa de la validez de los testimonios orales, lo cual le da una vuelta de tuerca todavía más interesante. Bien, interesante la observación que hace Martín de que al estar colocada la materia casi al final de la carrera, hay como una expectativa de ese contenido. Es lógico que esté casi al terminar de la carrera, porque como nuestra filosofía en realidad desde el punto de vista sistemático comienza recién hacia finales del 19 y abarca el 20, coincide con filosofía contemporánea y por lo tanto corresponde que se enseñe más o menos al mismo tiempo. Desde el punto de vista curricular es normal. Lo interesante es justamente esta expectativa. ¿Los otros compañeros también tenían esta expectativa o no? Sí, yo creo que era un sentimiento bastante común, por lo menos de mi camada, incluso hasta de cierta sensación de impunidad de por qué tan adelante, por qué no más desde el principio, siendo que es lo nuestro, por qué empezar con Antigua y no con Argentina. Es como que uno arranca con esas curiosidades, por lo menos el grupo mío. Y ahora, después de haber cursado, ¿encuentran o encontrás vos un argumento para el orden cronológico de la historia de la filosofía? Y en realidad no sé si encontramos un argumento, pero sí lo que encontramos fue la posibilidad, por lo menos, aunque sea nos lo imaginamos, de que las cosas puedan ser de otro modo, y de que no necesariamente el orden cronológico sea estrictamente el único posible. A través de una organización temática bien podría ser diferente. Esas son cosas que por ahí también uno lo aprende en su formación pedagógica y en experiencias de tratar con la estructura de los planes de estudio. Sí, en algún otro programa también hemos comentado la diferencia entre las historias de la filosofía, que tienen la naturalidad del orden cronológico, porque pues los medievales citan a los antiguos, los modernos
modernos citan a los antiguos y los medievales, así sucesivamente, pero que en el orden sistemático, bueno, en una materia de primer año o de segundo se enseña o se menciona a Heidegger junto con Aristóteles, o sea, se los menciona en cuanto a pensadores y con teorías puntuales. Una pregunta del millón es por qué no se incorpora, como hacía Ricardo García, o como hace todavía, a un pensador argentino junto con otros pensadores importantes. Bueno, no pretendemos haber tenido un Aristóteles, pero indudablemente muchas veces se mencionan autores que no son Aristóteles, en cuanto que no son así uno de los 10 principales filósofos de la historia, pero son extranjeros, son europeos, son norteamericanos. Bueno, ¿por qué no alguno de nosotros? ¿No? Es decir, ¿qué es lo que impide? ¿Una razón filosófica? No, es una tradición, una costumbre. Entonces está bien que el alumnado quiera romper eso. Bien, vamos a pasar ahora un poquito rápidamente al proyecto de investigación al que ellos se han incorporado, que es un segundo proyecto que, como dije, abarca la historia de la filosofía argentina, pero solo en la segunda mitad del siglo XX, hasta la actualidad. Por lo tanto, es casi contemporáneo. A estos periodos les llamamos historia reciente, con la peculiaridad de que algunos de los estudiados todavía viven, o hace poco que han muerto, tal vez viven sus deudos, su viuda, sus hijos, colegas, y desde luego sobreviven discípulos de primera o de segunda generación. Esto nos movió a pensar que era importante tomar en cuenta todas estas posibilidades que las tenemos porque es filosofía reciente, no las tiene alguien que estudia Aristóteles o que estudia Kant. Y por lo tanto hemos decidido pensar en la incorporación de dos elementos cognitivos que nos aportan conocimiento que no son tradicionales. Uno es el uso de fuentes alternativas, fuentes que habitualmente no se han usado, por ejemplo, apuntes de clase, cartas, no epístolas filosóficas, sino simplemente cartas a cualquier familiar, a lo que sea, y testimonios orales. A mí me gustaría que cada uno de ellos brevemente comente cómo ve el asunto, teniendo en cuenta que nosotros en nuestro proyecto debemos estudiar un filósofo en especial. En el caso de Raúl, él estudia a Carlos Estrada; en el caso de Diego, estudia a Peña Poletti; y en el caso de Martín, a Hernández Arregui. De modo que son pensadores diferentes, con diferentes perspectivas, pero que tienen la particularidad de ser recientes, de haber dejado una huella, mayor o menor, y que merecen ser investigados porque hemos encontrado que tienen aportes realmente originales, y que no vamos a discutir si uno es mejor que el otro, porque eso no corresponde a un equipo de investigación, sino señalar el aporte, la originalidad, la novedad. Entonces, rápidamente vamos a escuchar a Raúl. Sí, a mí me parece que sería interesante, digamos, o me resulta muy interesante lo de historia oral, porque creo que se puede conocer la historia de la filosofía argentina como si uno dijera desde adentro, no solamente por los textos que han salido publicados por los autores, sino también por esas relaciones que se han ido entablando, digamos, entre el autor que uno estudia y distintas personalidades o referentes o conocidos o no tan conocidos, digamos, y que también va mostrando cómo esa historia de la filosofía está vinculada a cuestiones cotidianas, a cuestiones de todos los días, y que de alguna manera esas categorías filosóficas que se van elaborando y se van trabajando tienen que ver también con ese contexto, ¿no? Entonces uno reconstruye parte de ese contexto cotidiano, que claro, yo hasta algún momento pensaba que siempre el contexto tenía que ver con lo político, lo social, lo cultural, pero con lo macro, digamos. Claro, lo macro, pero también muestra que también hay algo, digamos, micro que tiene que ver, digamos, con la historia de la filosofía, que no está desvinculada de la historia de la filosofía. Y ahora, y eso micro, digamos, a mí lo que me surge, digamos, al menos en esto que estamos iniciando, ¿no?, es
cómo eso micro puede ser rescatado filosóficamente, es decir, de qué manera eso micro ayuda a pensar, digamos, o a profundizar, digamos, en esas categorías filosóficas, o a reconocerlas, digamos, ¿no? Porque el problema que uno ve es que tal vez se puede quedar, digamos, simplemente lo anecdótico, ¿no? Y la necesidad de trascender lo anecdótico para que realmente entre como historia de la filosofía, ¿no? Que no quede solamente como una anécdota. Yo creo, mi sospecha es que iría más allá de lo anecdótico y que claramente puede entrar como historia de la filosofía. Pero esa es la tarea que tiene que hacer el historiador de la filosofía, ¿no? Es eso lo que tiene que trabajar, sobre lo que tiene que ver de qué manera puede realizar esto, puede llevar esto adelante, ¿no? Exactamente. El testigo va a contar a su modo, sobre todo si no es filósofo, contará probablemente anécdotas. La habilidad hermenéutica está en ver en esa anécdota aparentemente circunstancial es ese aspecto en el que la realidad cotidiana influye al filósofo, porque uno filosofa con todo lo que uno es, y en eso que uno es muy importante también lo que uno vive, ¿no? Su entorno inmediato, no solamente lo macro. ¿Qué te parece, Diego? En el caso en el que estoy trabajando yo de Amelia Podetti, me da la impresión de que la historia oral es muy importante en el sentido de que la producción escrita de Amelia fue muy poca. Sí. Sí, tiene muy poco publicado, hay mucho inédito. Claro, hay mucho inédito, hay mucho material al que por ahora no se tiene acceso. Entonces, apegarse quizás a una tradición más documentalista, como es la tradición de la historia de la filosofía, me parece que empobrecería un poco el análisis del pensamiento de Amelia, incluso de su figura y de su participación y su compromiso político. Entonces, en mi caso trabajamos, o la idea es trabajar a partir de las entrevistas. El otro día le comentaba a Raúl, a partir del trabajo que habíamos hecho, que mi idea era ir a las entrevistas sin una hipótesis previa, porque la figura de Amelia también está rodeada de críticas diversas, porque ella tuvo mucha participación, mucho compromiso en su época, y hay muchos acontecimientos que son, digamos, hitos importantes en su historia. Sí, es necesario tener un distanciamiento hermenéutico para comprender también lo que se dice de ella. Esto también es interesante porque es verdad, Amelia tiene poca producción édita, pero su importancia ha sido la cátedra. Alberto Buera la llama la segunda filósofa argentina, supongo que la primera la considera Alicia Moró, ¿no? Ha sido una de las primeras mujeres que realmente sobresalió como profesora de filosofía por la originalidad de su pensamiento, y en los testimonios de sus alumnos, de quienes han cursado o de quienes cursaron y conocieron a otros que cursaron con ella, es esencial. Me parece muy bien el de, en este caso, en general uno no tiene que ir con hipótesis preestablecidas. Pero en algunos casos no es tan grave. Creo que en el caso de Amelia Podetti ir con una hipótesis preestablecida es muy peligroso. Así que en ese sentido coincido. Cuando una figura es muy discutible en el ámbito de lo político o en el ámbito de lo ideológico, hay que tomar un distanciamiento frente a los testimonios. Martín, a ver, con Hernández Arregui, que más o menos tiene la misma perspectiva de compromiso ideológico y bueno, por lo mismo, el mismo choque, ¿no? Exactamente, hay cierto manto de polémica al que uno inevitablemente está circunscripto cuando trata con este tipo de autores, que además han participado con su compromiso político en diversos espacios públicos de discusión, lo cual es muy importante para reconstruir, porque la obra en particular de Hernández Arregui no es muy extensa, tampoco es muy limitada, pero su constante militancia y participación en disertaciones públicas ofrece toda una riqueza testimonial que bien podría ser bastante relevante para la cuestión, sobre todo teniendo en cuenta el impacto que ha tenido sobre sus alumnos el dictado de sus cátedras de historia y de filosofía y de arte, que es un registro muy interesante para recabar. Es un caso similar al que decíamos de Amelia, alguien que ha trascendido más como docente que como publicista, digamos, o como filósofo editado y leído. Y esta es la oralidad también, o sea, esto que señala Martín, la influencia del modo de decir más que de lo dicho publicado, es algo que alguna vez hemos hablado también en este programa, ¿no? La importancia de la oralidad en filosofía.
hoy estamos muy acostumbrados a leer. Sin embargo, la filosofía nació del hablar, y el hablar es diferente del leer en que hay una presencialidad, hay un tono, lo lingüístico es mucho más complejo que lo lingüístico escrito, y todo esto hay que rescatarlo de alguna manera. A lo mejor un filósofo logra un convencimiento acerca de sus ideas a través de la oralidad y no lo logra en la versión escrita de lo mismo, o viceversa, ¿no? Pero es cierto que la presencia, la oralidad, el calor, el carisma hacen mucho, y eso puede explicar también por qué hay filósofos que han tenido tantos discípulos y otros que, siendo tal vez tan buenos desde el punto de vista del pensamiento, no. Entonces, esto a lo que decía Raúl, ¿no? Esa microhistoria, en este caso la microhistoria académica, ¿no? La relación del profesor con sus alumnos, a mí me parece que es muy importante. Yo creo que todo esto es algo que está en proceso, estamos haciendo una experiencia, ¿no? Y yo creo que los tres son conscientes de que esta experiencia puede salirnos mal o puede salirnos menos de lo que esperábamos, pero que vale la pena. El registro oral de la filosofía es algo que está por hacerse. En historia se ha hecho. Aquí mismo en Buenos Aires, el Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires tiene un equipo de 11 personas trabajando oralmente la microhistoria, la historia de los barrios, la historia de las comunidades minoritarias de inmigración o minoritarias religiosas o de cualquier otro tipo de adhesión, que si no se reconstruye de esa manera, no hay otra, porque no hay registro escrito. Entonces, los historiadores, digamos, de la historia social saben perfectamente la importancia de la oralidad. Los filósofos todavía no hemos tomado conciencia de ello. Ojalá este equipo logre por lo menos abrir una punta, clavar una pica en Flandes sobre este tema. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Continuamos entonces en este programa en el que estamos hablando de un proyecto de investigación sobre filosofía argentina reciente. Pero ahora vamos a desviar un poco el sesgo, no hacia la labor del equipo, sino a otro tema que también es importante, por lo menos es parte del proyecto de programa Disenso para este año, y es traer a jóvenes investigadores para que nos cuenten sus experiencias de acercamiento a la temática de investigación que eligieron, sus problemas, sus dificultades, sus fortalezas, sus debilidades, como complemento del proyecto de Alberto Vuela de hace 2 años en que entrevistó a filósofos seniors, o sea, quienes ya han cumplido una actividad, tienen una trayectoria y por lo tanto miran el pasado de una manera holística, global, como algo casi ya diríamos hecho, a lo cual ellos pueden continuar aportando, pero los caminos ya fundamentales ya están cumplidos. Atraer en cambio a personas que están en esa etapa de la definición porque están iniciándose en la investigación es también un proyecto del doctor Vuela muy interesante porque un joven que está iniciándose en la investigación es un referente mucho más claro para otro joven que un senior. Entonces, una manera de atraer vocaciones a la filosofía es precisamente
esta historia reciente de los investigadores, y en ese sentido comparto con Alberto Vuela la importancia de estas entrevistas. En este caso, Raúl Domínguez, que como ya he dicho es el profesor a cargo de Filosofía Argentina en la Universidad Nacional del Sur, y que ya explicó cómo es que se introdujo en general en el tema. Vamos a hablar ahora sobre su experiencia, no como profesor o como interesado en una profundización así global de la historia de la filosofía argentina, sino como un investigador con un tema específico. Entonces me gustaría que nos contaras cómo es que te fuiste acercando a la idea de hacer una tesis, por lo tanto una investigación específica con un tema acotado, como debe ser un tema de tesis, y con el compromiso de un tema de tesis en el que no se trata solamente de exponer de modo documentalista, como nos decía Diego en la otra parte del programa, sino con una hipótesis, un desarrollo argumentativo y conclusiones, ¿no? Es decir, hay todo un compromiso con el tema de investigación y con los resultados de la investigación. De modo que es otra la perspectiva de un tesista que la de un profesor que estudia su materia para difundir el pensamiento argentino. Raúl, ¿qué nos podés contar acerca de eso? Bien, en mi caso la tesis trata trabajo sobre dos autores, un filósofo argentino que es Carlos Astrada y un filósofo mexicano que es Emilio Uranga. Ambos han tenido, al menos podría uno decir así en principio, trayectorias que parecen similares, porque los dos hacia los años 50 tienen una influencia muy fuerte de lo que son las ideas existencialistas, digámoslo así de manera general, sin entrar a profundizar en las distintas vertientes, existencialistas, pero de cuño en los dos casos más heideggerianos, ¿no? Y con esas ideas existencialistas ambos han trabajado lo que serían temas de la identidad nacional, ¿no? Tanto en Emilio Uranga, que habla de una ontología de lo mexicano, como en Carlos Astrada, que habla de una filosofía de la argentinidad, de una esencia de la argentinidad, etcétera, en donde ahí uno puede ver cómo han trabajado con esas categorías existencialistas y cómo con eso pudieron elaborar discursos que tienen que ver con la identidad nacional. Pero a la vez, en los dos autores se da también un viraje hacia lo que son corrientes marxistas. Por lo tanto, a mí lo que me interesa ver es cómo trabajaron con esas categorías, con la identidad nacional, y cómo luego hicieron ese viraje hacia el marxismo en los dos casos, ¿no? Entonces, para mí es interesante ver cómo se ha dado esto, digamos, en estos dos autores, tanto en los años, como les decía hoy, 50 como 60. Y me parece, digamos, parte de, no entraría directamente a la tesis, pero me parece que los planteos que ellos han realizado, digamos, y la manera de trabajar, digamos, que han tenido, digamos, con estas categorías y estas filosofías europeas en principio y vinculadas a la identidad nacional, son de alguna manera pioneras de otras filosofías que van a venir luego, que sí van a trabajar ya de una manera bastante diferente, digamos, a como trabajaban Astrada y Uranga, pero que sí van a intentar, digamos, trabajar o plantearse, digamos, esa vinculación de los temas heideggerianos y marxistas, digamos, para desarrollar una filosofía latinoamericana. Básicamente estoy pensando en la filosofía de la liberación, ¿no? Exactamente, esto es un tema que también lo hemos conversado en otras oportunidades y hay que volver sobre esto. Hay una especie de semi-tradición en que los filósofos de la liberación han generado de una manera explícita acerca de que la filosofía de la liberación o la teología de la liberación, que la precedió 1 o 2 años antes, son las primeras manifestaciones globales, diríamos así, o importantes de un pensamiento latinoamericano con conciencia de latinoamericanidad, con lo que podríamos llamar un pensamiento situado en Latinoamérica. Una sospecha que algunos profesores seniors tenemos, sobre todo los que hacemos historia de la filosofía, es que esta idea les surgió sencillamente porque no habían leído a los
filósofos argentinos anteriores, porque esa materia efectivamente no se daba. Es decir, cuando uno les pregunta a algunos de los filósofos de la liberación qué han leído de la filosofía argentina, o de la filosofía mexicana, o de la filosofía brasileña, o colombiana, o uruguaya, son todas filosofías que tienen algunos análogos en estas épocas, 50, 60, 40, en realidad contestan un poco estereotipadamente con la idea de Mariátegui, bueno, que en realidad todo eso era una filosofía de importación, algo que se dijo en el Congreso Nacional de Filosofía del año 1971, fue una de las líneas, la discusión de esta temática, es decir, de la idea de que todo lo que se había producido desde 1930 hasta el 70 había sido una filosofía de importación, una copia de las filosofías exógenas. Bueno, esta idea prendió muy fuerte y durante bastante tiempo, creo yo, por lo menos durante la década del 70 y el 80, fue un obstáculo epistemológico, para decirlo con una frase muy célebre de Bachelard, a la constitución de una tradición de estudios de historia de la filosofía argentina y iberoamericana, que son casi todos posteriores a los años 80. Por eso me parece muy importante tu tema de investigación. En Argentina, en el caso de Carlos Estrada, hay que tomar obviamente un autor, pero ahora la cuestión sería ¿por qué otro país y por qué México? O sea, en todo esto hay un interés comparativo, indudablemente. Sí, la idea es tratar de ir generando también categorías que permitan esa comparación en el trabajo, porque al menos considero, no sé, por ahí tal vez más adelante en la investigación pueda decirlo con mucha mayor seguridad, que no hubo un contacto entre Estrada y Uranga, pero que sí había, digamos, un cierto clima, digamos, que permitía trabajar con determinadas filosofías y trabajarlas de una manera novedosa, digamos, para lo que era la época. Era decir, simplemente no fueron expositores de autores europeos, sino que intentaron, digamos, con esas categorías decir algo nuevo, y decir algo nuevo referido a el propio lugar en el que se encontraban, ¿no? Entonces, en la situación en la que estoy es la de ir generando algunas categorías que me permita comparar, en este caso serían tanto Estrada como Uranga, pero que se podría extender a otros autores que hayan tenido un recorrido similar o que hayan tenido una trayectoria similar a la que han tenido ellos dos, ¿no? La intención es ir generando también esas categorías o matrices de comparación, ¿no? Porque creo que tampoco está realizado, creo que es algo que hay que profundizar más, y creo que nos permitiría también ir conociendo más en las filosofías que se fueron desarrollando en estos años 50 y 60, ¿no? Efectivamente, uno de los problemas, creo yo, que tenemos para generar una auténtica filosofía latinoamericana es que carecemos de una matriz que permita hablar de ella unitariamente, como un conjunto. Si uno mira los pocos textos que hay globales, ¿no?, que hacen la historia de la filosofía latinoamericana, son una especie de sumatoria de las filosofías de los países más importantes que han trabajado sobre alguna temática en una determinada época. Entonces, bueno, la época del positivismo, el positivismo en Argentina, el positivismo en Chile, el positivismo en México, en todos nuestros países el positivismo ha sido importante, en mayor o menor medida. Entonces, eso queda registrado documentalmente con la referencia a los autores que han trabajado eso, que, como bien dice Raúl, en general no se conocían ni se trataban, salvo excepcionalmente, y nadie trata de explicar el porqué de esas similitudes. Los términos de comparación son importantes porque precisamente permiten trabajar de un modo holístico. Una comparación exige, creo yo, por lo menos es lo que nosotros tratamos de trabajar, la exhibición de los elementos que acercan, o sea, los elementos de concordancia, y una explicación de los elementos de discordancia, porque existen ambos. O sea, la importancia del positivismo está clara, por ejemplo, en todos nuestros países, la importancia del existencialismo también.
Esos serían los elementos concordantes. Incluso sería un elemento concordante la manera en que esos países recibieron y desarrollaron el existencialismo, justamente como lo señalabas muy bien, tratando de aplicarlo a la cuestión de la identidad nacional. La cuestión de la identidad nacional es muy anterior y surge en todos nuestros países más o menos por la época del centenario, que todos también coincidimos porque tenemos una historia común. Entonces todos estos elementos hay que ponerlos sobre la mesa para que esta explicación sea coherente. Y después, bueno, ¿por qué es diferente en algunos y en otros no? No es un dato menor que dos países que tienen una trayectoria muy similar en su historia filosófica, como son México y Argentina, los dos principales en cuanto a importantes filósofos que asumieron el existencialismo viraran después al marxismo. Tal vez incluso sea importante la comparación de que ambos se interesaron por la praxis y entonces abandonaron a Heidegger, demasiado metafísico, para lanzarse a una propuesta de tipo político. Entonces este viraje de lo teórico a lo práctico, esta decantación de lo teórico en lo práctico, en dos personalidades que se iniciaron como pensadores teóricos, a diferencia de Hernández Arregui y de Emilia Podetti, que siempre desde el vamos tuvieron esa intención por la politicidad del pensar. Bueno, esto también es un tema que me parece a mí importante y me gustaría que nos contaras cómo lo ves. Sí, me parece que en los dos, digamos, hay una preocupación por lo ontológico, en primer lugar, digamos, y que los temas metafísicos son como fundamentales, y creo que tiene que ver también con la trayectoria de la filosofía en cada uno de los países, ¿no? En la medida en que se fue consolidando la filosofía, digamos, y se fue institucionalizando lo filosófico, lo metafísico aparece como tal vez lo más importante, o el desarrollo más importante que uno busca, digamos, a partir de la filosofía. Hasta podríamos decir la posmodernidad, que introdujo la idea del pensamiento débil y cuestionó la metafísica fuerte. Evidentemente la metafísica era la reina de las disciplinas filosóficas, de modo que en eso, digamos, eso de alguna manera es comprensible, ¿no? Que todos hayan comenzado por el interés en gestionar el pensar filosófico desde la metafísica, ¿no? Exactamente, yo creo que en los dos está ese interés por la metafísica primero, y creo que también en cierta manera nunca lo abandonan del todo, digamos, si bien hay un viraje hacia otras categorías y una preocupación hacia la praxis, sigue como latente ese trasfondo metafísico en ambos, ¿no? Es decir, que son filósofos que siguen teniendo una preocupación por las cuestiones metafísicas, aunque ya ahora planteado en otro lenguaje, ¿no? Que es el lenguaje más de la praxis, del marxismo, pero que sigue, digamos, aún con esa carga metafísica, porque creo que de alguna manera la filosofía la siguen viendo de esa forma, sigue planteada de esa manera. Y lo mismo también me parece que la relación, digamos, y la manera de entender de ellos de la filosofía sigue siendo la de una filosofía, yo diría así, como universal, ¿no? La que ellos siguen planteando, a diferencia de lo que vos decías, la posmodernidad, que ahí yo creo que también ya hay planteo diferente, pero siguen teniendo esa visión de que la filosofía es universal y de una relación, digamos, al menos buscar las particularidades de cada uno de los lugares, pero dentro de esa visión de que la filosofía es universal. Y además, curiosamente, un viraje al marxismo es un viraje de un pensamiento fuerte, pero no tanto, a un pensamiento muy fuerte. Claro. Porque el pensamiento de Marx es un pensamiento fuerte, nada que ver con las metafísicas débiles o con el pensamiento débil de la posmodernidad. Precisamente en la posmodernidad uno de los grandes choques ha sido la tradición marxista con la tradición del pensamiento débil, ¿no? De modo que es interesante ver cómo estos filósofos estaban tratando de encontrar, a ver si lo puedo decir y estás de acuerdo, un compromiso teórico con la praxis. Sí, sí, me parece que sí, porque ellos justamente también, digamos, uno puede ver que no fueron, digamos, a diferencia de Amelia Podetti o de Hernández Arregui, no fueron militantes, digamos, no fueron, si bien tuvieron un compromiso con
causas y actividades y con lo que escribían y un compromiso, digamos, político en términos generales, nunca, digamos, eso se trasladó o tuvo que ver, digamos, con una acción partidaria o con un compromiso, digamos, inmediato. Si bien, digamos, uno puede decir, bueno, Astrada termina, digamos, apoya a Perón fundamentalmente con el mito gaucho, pero, digamos, nunca fue un compromiso más que desde la escritura, pero nunca fue funcionario político del Partido Justicialista. Claro, digamos, ni tuvo, digamos, un cargo, ni tuvo, digamos... Con Uranga hay que decir otro tanto. Claro, también, digamos, ¿no? Me parece que son compromisos teóricos que están vinculados a la praxis, pero me parece que es interesante cómo en ellos eso se traduce en cierta sensibilidad que tienen para utilizar esas categorías y intentar repensar esa situación con esas categorías, ¿no? Esto es muy interesante porque son pensadores bastante mayores a la generación de los filósofos de la liberación y más cercanos, o más o menos igualmente cercanos, a filósofos de la generación anterior que también tuvieron algunos compromisos políticos, aunque en el sentido que dice Raúl, es decir, compromisos políticos muy mediados, ¿no? Muy mediatos. Estoy pensando en Alejandro Korn, con sus adhesiones que solamente al final de su vida fueron explícitas, pero tampoco no partidarias al socialismo. Y yo creo que la idea de un filósofo argentino, por ejemplo, totalmente desligado de adhesiones políticas, es una construcción de las ideas de historia de la filosofía de Romero. Es decir, creo que cuando Romero dice que es la filosofía argentina o la latinoamericana se ha normalizado porque ha tomado los estándares internacionales o de las comunidades filosóficas de punta, por decirlo así, en realidad está como indirectamente lanzando la idea o la imagen de un filósofo que se desliga de los compromisos inmediatos de su entorno porque está ocupado en la teorización realmente importante y seria de una investigación de filosofía teórico-práctica, pero exclusivamente filosófica. Yo creo que esto es una imagen que surge precisamente del excesivo documentalismo. Es decir, de la idea de que para exponer a un filósofo hay que ver solamente su producción de investigación y académica. Y precisamente por eso los que han tenido poca producción de este tipo han pasado más desapercibidos o más invisibilizados, porque es como que no había sobre qué trabajar una historia de la filosofía. De tal manera que proyectos como el de Raúl, me parece a mí que además de la importancia del tema en concreto, que es un tema puntual, ¿no? 2 autores, hay tantos en México, tantos en Argentina, ¿por qué elegir esto? Creo que tiene que ver con tratar de romper ese cliché, que es una concepción heredada, de el estudiar a los filósofos y reconstruir sus ideas solo sobre sus ediciones académicas. Incluso, todavía más me atrevería a decir, sobre las últimas, sobre las más importantes. Yo personalmente he tenido ocasión de señalar que, con trabajos de investigación, que hay una manera de interpretar, por ejemplo, a Alejandro Korn a través de sus obras, de sus últimas obras, que si solo se atiende a ella, esa interpretación puede quedar tan sesgada que oculte la importancia de sus primeras obras, de las cuales nunca renegó. Entonces, la idea de utilizar una obra en la cual él hace sí un trabajo de filosofía general, teórica, y decir por esto, no es un filósofo situado, no le interesó el pensamiento situado, no le interesó la problemática argentina como tema de filosofar, olvida que él ya había hecho eso antes. Y por lo tanto es una decisión del historiador y del intérprete y no una realidad en el historiado. Entonces me parece que es importante lo que estás haciendo y me gustaría, así como para ir cerrando, que
nos contaras un poco cuáles son tus expectativas para el futuro, no solamente de la tesis, sino cómo continuar una vez que ya tengas el doctorado y seas un investigador formado, cómo continuar estas ideas, si es que lo has pensado, ¿no? Supongo que sí. Todos Sí, mi idea siempre me ha resultado en la historia de la filosofía argentina, como bastante problemático este periodo de los años 30 hasta 70, porque por lo general en la historia de la filosofía suele ocurrir esto que comentabas antes, de que se pongan los nombres y cada país y aparezca como muy desarticulado todo lo que aconteció en ese periodo. A mí me parece que, mi intención es, ya con Astrada y Uranga creo que doy un pasito, pero mi idea es dar otros pasos más, de intentar buscar algunas formas de periodizar mejor, me parece, ese periodo, y de encontrar algunos elementos, que creo que permita, visualizar mejor los nudos temáticos o los puntos de convergencia, de cada uno de los países, y poder profundizar más en ese periodo que ha quedado como un periodo que no hubo originalidad, casi pareciera, en la filosofía argentina, no digo de manera general, pero por supuesto que hay autores que están resaltando cada uno la originalidad de ese periodo, pero creo que sería necesario empezar a recoger, esos trabajos, empezar a leerlos con mayor profundidad y empezar a ver cómo periodizar todo ese periodo filosófico, cómo encontrar, puntos de encuentro, para poder trabajar, o para poder comprender mejor ese periodo, ¿no? Porque a veces es como decía Celina, ha quedado, ese periodo como un periodo que ha sido de preparación para otro periodo histórico, ¿no? Entonces ha quedado como una etapa que parece que sirvió de base para la que vino después. Y después, ¿no? Como la escalera de Wittgenstein, hay que tirarla una vez que se ha subido. Claro, y creo que me parece que tiene una riqueza todo este periodo de los años 30 hasta los 70, que es necesario, profundizar y ahondar más, y mi intención es seguir trabajando con lo que es ese periodo, ¿no? Me parece que existencialismo y marxismo son dos corrientes muy importantes en ese periodo, como hay otras, y que creo que hay que seguir también trabajando con otros autores, ir profundizando más, ¿no? Ir viendo incluso la complejidad, ¿no? Porque que la filosofía se haya institucionalizado, no en todos lados se ha institucionalizado de la misma manera, y no siempre, la institucionalización implicó realizar las mismas prácticas, ¿no? Entonces eso hay que verlo con detenimiento, y creo que parte de esto de la microhistoria puede ir mostrando esas institucionalizaciones diferentes, alternativas, esas institucionalizaciones que no se han dado siempre de manera homogénea, ni que tampoco han sido tan aplastantes, sino que han tenido, en algunos casos se ha vivido como una situación de liberación, en otros tal vez como de ahogo, pero eso también hay que ir mostrándolo, y cuáles son las lógicas, lógicas que se han ido dando, ¿no? Porque creo que nos falta un poquito más de eso, pero incluso para entender nuestra institucionalización presente, ¿no? La manera en que la filosofía hoy está institucionalizada, ¿no? Hay una cosa que es interesante, ¿no? Lo que estás diciendo cuando hablaste del periodo intermedio. Estaba recordando que en general una manera subrepticia e insidiosa de desvalorizar un periodo es considerarlo intermedio. Y esto ha sucedido tradicionalmente con la Edad Media, ¿no? Por eso es la Edad Media o intermedia, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo se pensó que nunca había pasado nada. Hoy estamos revalorando los pensadores políticos, estéticos, no solamente religiosos de la Edad Media, como imprescindibles en la historia del pensamiento occidental. Tal vez llegue el momento en que en nuestras historias latinoamericanas este periodo, efectivamente, del 30 más o menos hasta los 70, deje de ser un periodo intermedio y pase a ser un periodo realmente parte importante y explicativa de nuestro presente. Bueno, para ya ir terminando, querría que ahora con todos los cuatro de la mesa agradecer a los escuchas por la paciencia y a, por supuesto, acá a los técnicos que han trabajado tanto para que podamos estar estos minutos con ustedes, y bueno, les cedo la palabra a mis colegas para terminar.
No, yo quiero agradecer este espacio, la posibilidad, digamos, de que los filósofos podamos venir y contar, digamos, lo que estamos realizando, lo que estamos haciendo, sobre qué estamos trabajando, y que me parece que es un espacio para valorar y para rescatar, digamos, y me parece importante, digamos, contar con este momento. Sí, también me parece que es un espacio que nos sirve para si bien de manera breve, para poner un poco en el tapete las ideas que cada uno tiene o que trae encima, y en esta charla que se dio también ir repensando lo que uno viene haciendo, ¿no? Sí, es cierto, está muy bueno además porque uno lo que viene a comentar es algo que está en proceso, uno no viene a traer algo terminado, sino viene a traer ilusiones, sudor y lágrimas y todo lo que eso implica. Bueno, yo creo que esa ha sido la gran idea de Alberto, traer un pensamiento en fermento, como diría Bas Ferreira, el gran filósofo uruguayo, ¿no? Y todo eso es valioso, y gracias también entonces ante todo a Alberto y a Juan Manuel por su dedicación a esta tarea de difundir la cultura filosófica. Buenas noches.